Muy buenas tardes, mis amados. Le habla la hermana Carla Laporte. Aquí estoy hoy anunciando mi nuevo proyecto, Día a Día con Carla el Podcast. Un proyecto que comienza bajo la gloria y la voluntad de Dios. Este proyecto nació del amor, de la misericordia que Dios tuvo en mi vida, donde comenzaré dando mi testimonio que el Señor me sanó de cáncer del seno. Van a ser testimonios de diferentes personas donde ustedes verán la mano de Cristo glorificándose de una forma especial. Muy buenos días, mis amados. Aquí, para la gloria de Dios, estamos, ¿verdad?, gozándonos con este nuevo proyecto, este proyecto que ha sido de bendición. Introduzco mi persona, mi nombre es Carla Laporte. Persevero en la Iglesia de Dios Pentecostal de Fenn Park, aquí en la Florida, para la gloria de Dios. Mis pastores, el pastor Ramón Rodríguez y la pastora Anja Vega. Es una iglesia maravillosa donde también les puedo invitar. Tenemos cultos martes, jueves y domingo para la gloria de Dios. Los cultos en la semana son a las 7:30 y los domingos a las 2 de la tarde. Allí estamos congregándonos y adorando al Señor todas las semanas. Así que ustedes tienen una invitación cordial a mi iglesia, si no tienen una iglesia a donde ir. Pero le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da, por este gran proyecto que ha nacido de mi corazón. Este proyecto fue planificado varios meses, donde yo entendí que el Señor quería que yo trayera mi testimonio, pero que también diera la oportunidad a otras personas que han vivido testimonios, ¿verdad?, maravillosos en su vida y no tienen la oportunidad de exteriorizarlo o de hablar de ello. Entonces, para comenzar de hablar de mi testimonio, de mi vida, yo quiero leer una palabra. Se encuentra en el versículo Juan 3:16, y para la gloria de Dios, así comienzo leyendo este versículo, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo es un versículo que ha tocado a mi vida desde los comienzos de mi evangelio. Eh, y yo voy a traerle un testimonio sobre el cáncer del seno. El día 24 de octubre del 2024, yo fui diagnosticada con un cáncer del seno categoría 2-3, donde se alojó en el seno y en los linfos. Cuando, ¿verdad?, yo me entero de que después de una biopsia y largo laboratorio, el doctor me llama y me da el diagnóstico. Les voy a decir que fue algo impactante en mi vida, porque es difícil el tú reconocer en ese momento cuando a ti te dan una noticia como esa. Pero yo entiendo que Dios siempre nos prepara, y en el momento en que yo recibí la noticia, yo lo único que pensé fue: bueno, Señor, yo no soy quien para decirte por qué a mí, pero sí puedo decirte que si voy a pasar por esta situación, que tú no me abandones. Y en todo momento, cuando reflexionaba y sabía que iba a pasar por un procedimiento, ¿verdad?, que es inesperado, que es algo, ¿verdad?, que uno nunca pues piensa ni que va a pasar por una situación así. eh, yo solamente dije: Señor, aquí estoy. Recuerdo que después que me hicieron varios exámenes,
y fui a los diferentes especialistas, ¿verdad? Y como le digo, mi hermano, el Señor se glorificó de una forma especial, tan especial que yo veía que todo el Señor lo estaba poniendo en su lugar. Y cuando pues me dan la noticia de que tengo que tomar quimioterapia, eh, yo vengo y digo, bueno, yo no sé cómo será el proceso, pero aquí estoy y yo sé que Dios va a estar conmigo de la mano. Pasando el tiempo, comienzo el procedimiento de quimioterapia y el doctor me dijo que me iban a dar 6 ciclos cada 8 horas. Yo dije, bueno, Señor, vamos a comenzar. Cuando tomo el primer ciclo de quimioterapia, pues le diré a mi hermano que pues todo se iba encaminando, pero cada vez que me ponían unas inyecciones, iba al hospital. Me ponía bien mala. Cuando entro al segundo ciclo de quimioterapia, estaba como un poquito reacia, no, como que no estaba de acuerdo, pero el doctor lo que dijo fue que iba a tratar de darme menos horas y de 6 horas la bajó a 5 horas, pero aunque hizo ese cambio, pues como quiera me llevaba al hospital. Estaba bien, bien, bien mal. Pero yo recuerdo como hoy que tenía muchas, muchas, muchas personas orando por mí, intercediendo por mí. Y yo también buscando, ¿verdad? De la llenura de Dios, aunque estuviera pasando por ese proceso, pero siempre me mantuve firme y positiva buscando del Señor. Y recuerdo como hoy que tuve un amado pastor, lo quiero mucho, el pastor La Chapelle, donde pues pedí que oraran por mí cuando estaba en el segundo ciclo de quimioterapia. Y en ese momento donde yo estaba alrededor de, ¿verdad?, varios pacientes, yo oraba juntamente con él y él me decía, algo está sucediendo. Y yo recuerdo que yo le dije a él, La Chapelle, de verdad que yo siento que algo esté sucediendo, porque yo siento que algo me corre de la cabeza a los pies y de los pies a la cabeza. Pero no pasando esa situación, yo esperando, ¿verdad?, que el doctor me diera una respuesta a otro tratamiento y a que yo no me tuviera que exponer a más quimioterapia. Recuerdo como hoy también que el amado pastor de mi mamá, allí en Santo Domingo, ahora mismo no recuerdo el nombre, yo le digo, pastor, yo no puedo, yo siento que mis fuerzas no me dan, no puedo, pero él me dijo a mí, vamos a orar para ver que el Señor contesta. Y así mismo lo hicimos, nos pusimos a orar, eh, pero nada, recuerdo como hoy que iba preparada para ir a coger mi tercer ciclo de 6 de quimioterapia y cuando llego donde el doctor me ve, me dice, ¿no vas a pelear conmigo? Le digo, no, 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 doctor, no voy a pelear. No tengo fuerza para pelear. Y él se ríe, yo me río. Y yo le digo al doctor, ¿qué vamos a hacer? Porque realmente yo me estoy dando estas quimioterapias, pero, ¿verdad? Pues están respondiendo de una manera, pero de otra, pues no están respondiendo. Y entonces yo me siento débil, cansada, y el Señor respondió. En ese momento, el doctor me dijo a mí que iba a detener las quimos y que iba a preparar todo el proceso para que me operaran. Pero no obstante, pues me manda a hacer unos laboratorios, me manda a hacer unos estudios, y cuando me manda a hacer esos estudios preoperatorios, el doctor viene y me dice que él no entiende, pero que el cáncer que era una categoría 2, 3, ahora
en los estudios decía que era 1-0 para la gloria de Dios. Ahí yo comencé a entender que el Señor tenía un propósito en mi vida y que yo sabía desde el día número 1, desde que me dieron esa noticia, que Dios estaba conmigo. Que cuál era el propósito que Dios tenía en mi vida, solamente Dios lo sabía. Pero yo entendí que mientras yo estaba pasando por ese desierto, yo estaba pasando por ese desierto, pero con Dios de la mano. La gloria sea de Dios. Nada, hermano. Fui, me operé. Cuando me operaron, la gloria sea de Dios. Me dice la cirujana, Caridad, la operación fue un éxito. Cuando abrieron el seno, hermanos, en el seno no había nada. Todo lo que había allí en ese seno era benigno, no había nada maligno. Y después en los linfos, que había 1% de cáncer, lo que sacaron fueron 2 granitos de arroz, para la gloria de Dios. Pues el Señor siguió orando, hermano. Entonces me sienta el oncólogo y me dice, bueno, Caridad, todo está bien hasta ahora, pero necesitamos darte 20 sesiones de radioterapia, porque a veces es importante, ¿verdad? Dar radio, porque siempre hay unas células pequeñas que se quedan, etcétera, etcétera. Pero yo dije, Dios también pone a los doctores, ¿verdad? Y uno tiene que seguir las indicaciones. Yo le dije, doctor, pues yo lo voy a hacer de esta manera, pues yo me voy a dar mi quimioterapia, no hay problema, termino con las quimio, ¿verdad? Gracias a Dios solamente fueron 2, terminé con mi cirugía, pues voy a hacer mi radio. Pues comienzo a hacer la radioterapia, pero recuerdo que semanas antes de yo comenzar a hacerme una radioterapia, yo estaba en la casa de la prima de mi esposo y allí oraron por mí. Allí una hermana pidió aceite para que se ungiera mi médula ósea y para que se ungiera mi estómago. Pero de igual manera, Dios dijo que yo estaba libre de cáncer. Y así yo me mantuve creyendo en todo momento que Dios iba a hacer la obra y que Él se iba a glorificar de una forma especial. Pero después que sucede todo esto, comienzo mi tratamiento, me doy mis radios, y cuando ya estoy en la última radio, el radiólogo, oncólogo que me estaba atendiendo, el doctor Purusaña, que es muy buen radiólogo y le doy la gloria a Dios porque lo puso en mi vida, me dice, wow, Carla, si yo tuviera pacientes como tú, no tuviera pacientes, porque tú eres una persona que parece como si estuvieras comenzando este tratamiento y ya está terminando. Y yo le dije, no, doctor, lo que sucede es que la mano de Dios está sobre mi vida y yo sé que Dios es el que está trabajando. Y cuando Dios trabaja, Dios demuestra su poder sobre nosotros. Nada, hermano, después de este procedimiento me hicieron unos exámenes, no tenía cáncer, para la gloria de Dios toqué la campana y le podré decir que yo no duré más de 4 meses en este procedimiento. Yo siempre le doy las gracias a Dios y lo bendigo cada día de mi vida y le doy gracias porque aparte de este testimonio tan maravilloso que yo le estoy trayendo a ustedes, donde Dios se glorificó de una forma tan bonita y tan especial, donde Dios demostró que su mano estaba conmigo en cada momento de mi vida, yo le doy gracias a Dios porque por ese proceso hoy yo estoy aquí en Día a Día con Carla, el podcast. Este proceso me llevó a dar mi testimonio no solamente en las iglesias, no solamente en mi familia o mis hermanos en Cristo Jesús, sino un testimonio que lo pueda escuchar todo el mundo.
para que sepan lo maravilloso que es Dios. Y que no solamente yo puedo estar aquí sentada y decirle, no, Dios hizo esto, Dios, yo tengo las pruebas, todas mis pruebas médicas, todos mis estudios, todo lo que se me hizo, todo el proceso, para que cualquier persona, si necesita ver que el testimonio fue un testimonio real, yo tengo las pruebas en mis manos. Dios sabe que esto lo estamos haciendo con todo el amor del mundo y que queremos que otras personas que tal vez estén pasando por ese proceso que yo pasé, que tengan fe, que tengan esperanza en Cristo Jesús, que Cristo puede sanar, que Cristo puede libertar, que Cristo puede hacer tantas cosas maravillosas, hermano. Ustedes no se imaginan las cosas que el Señor puede hacer en estos tiempos. Así que el propósito de yo estar aquí es para glorificar a Dios. El propósito de yo estar aquí hoy y traerle este testimonio tan maravilloso es para que ustedes sepan que todavía hay un Dios que liberta, que sana, que restaura y que hace cosas maravillosas en nuestras vidas. Buenas tardes, mis amados. Pues ahora viene la sección de las preguntas, ¿verdad? Como es a mí que me toca en este primer segmento del podcast hablar sobre mi testimonio, pues hoy me van a hacer varias preguntas, ¿verdad? Para que yo responda aquí en este mi podcast día a día con Carla, el podcast. Ok, so la primera pregunta sería ¿por qué tú crees que tu testimonio es tan poderoso? Pues yo pienso que mi testimonio puede ser poderoso porque cuando a mí me diagnostican cáncer, recuerdo que el diagnóstico fue categoría 2-3. Ese diagnóstico a veces muchas personas piensan, bueno, no es un cáncer que está clasificado como tal vez mortal, pero, ¿verdad? Si muchas mujeres han tenido la oportunidad de tener tratamientos y ese tipo de tratamiento no responde, pero que yo puedo pensar que por qué puede haber impactado la vida, porque fue un tratamiento que yo comencé donde el doctor me decía que podían ser 5, 10 años de tratamiento y yo vi la mano de Dios en 4 meses. Fue algo que ninguno de ellos se lo esperaba. Claro está, como doctores ellos no van a decir es un milagro, pero sí pueden ver que fue algo sobrenatural. Y cuando nosotros vemos algo sobrenatural, sabemos que quien hace esas cosas o el único que tiene la autoridad y el poder para hacer esas cosas es el Señor. Entonces yo entiendo que es un testimonio que puede impactar poderosamente la vida de diferentes personas, que ya lo ha hecho porque yo he llevado mi testimonio a Santo Domingo, a Dallas, a Puerto Rico, a la ciudad de Boston, aquí mismo en Florida, y ha sido un testimonio que ha impactado la vida de diferentes personas. ¿Por qué? Porque a veces cuando nosotros pasamos por condiciones así, que son condiciones que cuando uno oye la palabra cáncer, a veces uno lo que piensa es muerte inmediatamente. Sabemos que es una enfermedad, ¿verdad?, que afecta la vida de uno, la vida de los familiares también, pero realmente, ¿verdad?, son tratamientos muy fuertes, tratamientos donde personas a veces no superan, ¿verdad?, el tipo de tratamiento como la quimioterapia, la radioterapia, que son tratamientos, ¿verdad?, invasivos, pero yo le doy gracias a Dios que Él me dio la oportunidad de superar todo esto y de Él librarme de ese mal tan grande que es el cáncer del seno. Así que yo pienso que mi testimonio, ¿verdad?, mi proceso impacta la vida grandemente de otras personas por lo rápido, ¿verdad?, y el procedimiento
que yo viví y vi el milagro de Dios en mi vida. Ok, so con eso, la siguiente pregunta es, ¿cómo esa experiencia te ha cambiado la vida? Pues mira, te puedo decir que esta experiencia sí cambió mi vida. ¿En qué aspecto? A valorizar mi familia, a priorizarla, ¿verdad? No era que no la valorizaba, pero a poner más atención en mi familia, a poner prioridades en mi vida, por ejemplo, no poner el trabajo primero, otra cosa, aprender a tener calidad de vida, a comer mejor, a cuidarme más, eh, reconociendo también las cosas maravillosas que el Señor hace, la transformación espiritual que he tenido, ¿verdad? Porque esto no es que me haya acercado más al Señor, porque yo siempre he buscado del Señor, siempre he tratado de hacer las cosas, ¿verdad? Conforme a la voluntad de Dios, pero espiritualmente hablando, ha sido un crecimiento también, porque Dios me ha dado la oportunidad de expresar, de llevar mi testimonio, de hablar de esto, predicar sobre esto, sobre su grandeza. Y yo pienso que tal vez hay procesos en la vida que nosotros tenemos que vivir, eh, no solamente para que nosotros cambiemos por nuestro entorno, ¿verdad? Por las personas que estén alrededor de nosotros, sino para que nosotros también espiritualmente crezcamos. Que yo entiendo que eso es lo que Dios quiere, que nosotros espiritualmente creamos en Él, confiemos en Él y mantengamos nuestra mirada en Él. Ok, y con eso, la siguiente pregunta sería, si tú pudieras hablar con la caridad cuando le dijeron el diagnóstico, que tú le dijeras. Si yo pudiera hablar con la caridad de antes del diagnóstico, yo le dijera, wow, qué grande es el Dios que tú tienes. Yo le hubiera dicho, wow, qué luchadora, qué guerrera tú eres, qué positiva te mantuviste cuando te dieron ese diagnóstico, porque te mantuviste esperanzada, vi tu fortaleza, vi que había momentos, ¿verdad?, de debilidad, pero como quiera te levantaba. Eso le dijera yo a la caridad que yo vi después del diagnóstico. Ok, la siguiente pregunta sería, ¿cómo tú seguiste eh, creyendo cuando te dieron ese diagnóstico traumático? Que a veces, que gente a veces dicen que le dicen eso y no creen más nada porque se van a morir, y otra gente sí creen, pero tú seguiste creyendo. ¿Cómo tú seguiste creyendo entró en, en todo ese Proceso. exacto? Eh, pues mira, una de las cosas que yo siempre hablo es que Dios sabía cuándo yo tenía que vivir este proceso. Tal vez si yo hubiera pasado este proceso 15, 20 años atrás, yo no hubiera recibido o respondido en la manera que respondí cuando eso sucedió en el 2024. ¿Por qué? Porque ya yo tenía una fundación, un fundamento, y mi fundamento era Cristo Jesús. Cuando nosotros nos paramos en la roca, cuando nosotros confiamos en el Señor, y cuando nosotros le servimos a Dios, ahí en esos momentos es donde nosotros tenemos que responder de un modo positivo.
Porque cómo yo le puedo decir a las personas que están viendo el cambio en mi vida, que Dios me ha transformado, que Dios me ha renovado, cuando yo voy a pasar por un mal momento o me van a dar una mala noticia y yo voy a responder de una forma negativa o yo voy a pensar Dios no está conmigo, Dios me abandonó? No, ese es el momento donde más fe, donde más firmeza yo tengo que tener. Entonces, yo lo que pensé en ese momento fue, porque tenía la fortaleza del Señor, que si Dios estaba conmigo, ¿quién contra mí? Que yo sabía que Dios quizá me permitió, o sea, que yo pasara por esa situación, pero yo estaba confiada en el Dios a quien yo le estaba sirviendo. Entonces, una de las cosas que fortaleció mi vida en ese momento fue el yo creer firmemente en la palabra de Dios. Bueno, ya contesté las preguntas, mis amados. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que nos dio de estar aquí en Día a Día con Carla el podcast. Así que recuerden que todos los lunes a las 7 p.m. estaremos aquí con nuevos testimonios que edificarán la vida de ustedes y edificarán la vida de todos los que estén alrededor de ustedes. No se lo pierdan. Agradecemos al Padre Celestial por la oportunidad que me ha dado de estar aquí, ¿verdad? En este hermoso proyecto que ha sido planificado para su gloria. Recuerden todo el tiempo que Dios es bueno y seguirá siendo bueno. Así que Dios me les bendiga. Les espero el próximo lunes a las 7 de la noche en Día a Día con Carla el podcast. Bye.